Ese viaje, sin duda, es el gran highlight de los viajes que yo hice de este año, porque fueron 2 sueños en uno. Yo tenía el sueño de correr el maratón y ahí entonces se dio el sueño de llevar a mi mamá y a mis hijas por primera vez a Europa. Uno a un destino que ya conocía, que era España, pero fui al norte de España, que es otra cosa. Pero eso no fue un viaje común. No, porque vamos a dar detalles más para adelante. Cuéntanos un poco. Bueno, vamos a arrancar con que yo arranqué el año viajando. Yo estaba en Turquía, que ya lo comentamos en el episodio de Turquía. Pero luego vino ese viaje con unos amigos del colegio. Un viaje que hice local, que finalmente logré realizar mi sueño de darle la vuelta a la isla totalmente. Wow. Un viaje de motores. Duramos 3 días. Fue con un viaje planificado por Cruzeta Academy. El último viaje que hice este año estuvo la experiencia del concierto de Dua Lipa. El famoso Hotel Hyatt. Fui con mi esposa de Baby Moon. Ya yo había ido antes por un tema del trabajo, pero ahora fui ya como turista y a pasarme 3 noches a lo largo y a lo ancho. Le voy a decir algo, si usted no va por mínimo 3 noches, no vaya. Y recuerden que Tupac es el courier que nos trae ese carrito que tenemos siempre antes de salir de viaje. Que está lleno de adaptadores, de ropa, de cables de memoria, todo lo que uno necesita para que ese viaje sea inolvidable. Ya saben, tráelo por Tupac, el courier que te trae un paquete de ventajas. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 707. Bienvenidos a Soy Viajero Podcast. Somos Olga Manuela y Pedro, tus nuevos compañeros de viaje. ¿Qué nos mueve? Inspirarte a que tengas más viajes que años de vida. Hola viajeros, bienvenidos al último episodio del 2025 de Soy Viajero Podcast. Y Pedro y yo estamos súper contentos porque es nuestro episodio 33 y justamente casi que coincide con casi un año desde nuestro primer episodio, que fue el 12 de diciembre del año pasado. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muy emocionado y alegre de este año que hemos tenido. 2 temporadas, muchos invitados, muchos países y sobre todo muchos viajes y lugares que hemos recomendado y visitado a través de la historia de nuestros invitados. Así es, Pedro. La verdad es que yo me siento súper contenta y sé que tú también compartes eso, porque nosotros desde el momento en que pusimos este proyecto y como que tratamos de inspirar y de llevar a la gente ese deseo, esa inspiración de conocer más, de viajar más, de que los viajes están al alcance de cualquiera que se planifique y lo desea hacer, y sobre todo contar esas anécdotas de diferentes tipos de viajeros que nos han dado la oportunidad de estar aquí con nosotros en el estudio. Así es. Tengo historias reales de personas que transformamos. Sí. Luego voy a hacer la historia de eso. Y también historias de personas con una fidelidad al podcast que yo mismo no me lo esperaba. Entonces, un saludo para doña Tati. Ella sabe quién es, la mamá de mi querida amiga Darlene, que no bien ha subido el podcast a YouTube y ya lo ha visto. Ella lo mira ya sólida, pues lo ve con las hijas. Entonces, muchas gracias, doña Tati, por ese seguimiento y esa fidelidad a nuestro podcast. Se lo agradecemos con todo el corazón y todo el alma. Así es, gracias a toda la comunidad de Soy Viajero Podcast, que siempre nos escriben, nos piden destinos, episodios, nos dicen, mándanos los datos de eso que ustedes dijeron en tal episodio. Y la verdad es que sí, que estamos súper contentos de estar creando esta comunidad viajera. Así es. Quiero arrancar con la historia de conversión que yo hice. Yo tengo una compañera de trabajo, que no voy a decir el nombre, pero ella sabe quién es, que todos los años iba a Nueva York y Boston. Nueva York y Boston. Ella era una experta en Boston, sobre todo. Y yo me enfoqué en decirle, mira, después de Boston y Nueva York y Estados Unidos en general, hay todo un mundo. Y ella dijo, sí, tengo que cambiar. Creo que voy para Utah. Y yo, no. Es bueno, fuera de Estados Unidos. Luego de muchas conversaciones, la ayudé en el proceso del buscado de visado. No fue que yo le hice el proceso, pero le dije, mira, haz tu cita, toma tanto tiempo. El día que ella hizo todos los documentos, me lo enseñó. Le dijo, mira, organízalo así, excelente. Hizo un excelente trabajo. Le puse como que hazte un resumito adelante para que cuando vayan a ver, vean que tú tienes todo. Y ella hizo un excelente
excelente trabajo. Entonces, hizo su viaje a Europa y déjame decirte que vuelve otra vez ahora, a final de año. Va a tener que renovar visa otra vez porque se les vence justamente durante su viaje. Entonces, un saludo para esa amiga que de verdad la felicito por ese viaje y le gustó tanto que ella tenía Madrid porque tiene un hermano que vive allá y el sur de Francia y luego París. Le gustó tanto el sur de Francia que ella canceló París y dijo, esto es lo que yo necesito ahora mismo en mi vida. Me voy a quedar aquí. Me escribió y me dijo, coge un avión ahora mismo y ven para acá porque esto es espectacular. Entonces, eso es lo que queremos lograr con el podcast, de que la gente se inspire a abrir su frontera y a viajar a lugares que nunca había pensado antes. Así es, eso sí queda. Ahora tenemos un compromiso, porque me imagino que, claro, tú acabas de contar una anécdota parecida a esa, pero ahora cada vez que uno está en los grupos, en los viajes y todo, ya tú sabes, uno es que tiene que resolver. No, tú eres la que sabe, tú eres la... Recomiéndame un sitio, a dónde voy, qué hago. Exactamente. Y también súper lindo, Pedro, me he encontrado en algunos lugares ya algunas personas que te dicen, ay, tú eres la del podcast, yo siempre lo oigo. Entonces sí, la verdad que estamos súper contentos con ese impacto que estamos logrando en nuestra comunidad viajera. Que es un pequeño pero fieles. Así es. Entonces, bueno, Pedro, ya se acabó el 2025 y queremos en este episodio hablar un poquito de lo que fueron esos viajes que nosotros hicimos este año y qué aprendimos, cómo fueron esas experiencias, qué nuevos destinos, todo eso, porque uno va creciendo como viajero también. ¿Con quién iniciamos? ¿Contigo o conmigo? Como tú quieras, vamos ahí. Bueno, tú hiciste un viaje muy interesante este año, que fue a correr el Maratón de Berlín, uno de los majors, que fue algo que conversamos con el invitado César Villanueva y que ya tú lo viviste en carne propia. Cuéntame un poco de la preparación. ¿Fuiste con toda tu familia? Porque eso representó ya todo un viaje familiar y que se agregó a la logística. Sí. De verdad que yo creo que, bueno, ese viaje sin duda es el gran highlight de los viajes que yo hice de este año, porque fueron 2 sueños en uno. Yo tenía el sueño de correr el maratón, no sabía todavía cómo lo iba a hacer, pero también como que siempre tratamos de hacer unas vacaciones familiares y dijimos, bueno, vamos a unir las dos cosas. Y ahí entonces se dio el sueño de llevar a mi mamá y a mis hijas por primera vez a Europa. Que bueno, no pensaba que la niña iban a ir para Europa tan temprano, pero bueno, se dio. Y claro, quisimos incluirla porque también quisimos compartir con ella ese momento de que iba a estar con mi mamá y de que yo iba a correr un maratón por primera vez. Yo digo que este fue el año donde yo conocí hasta dónde llegaban mis límites. Porque, bueno, a mí siempre me relajan y me dicen, no, es que tú siempre quieres una cosa más y te meten mil cosas y no sé cuánto. Y yo como que siempre sí, más cosas. Pero este año fue como, ok, ya. Déjeme decir que Olga es... o sea, trabaja como loca en su trabajo full time, es madre full time, corredora full time, esposa full time y también tiene el podcast. Entonces, como ella bien dice, ella llevó al límite todo y vio hasta dónde llegó sus nuevas fronteras. Pero fue chulísimo. Nada, súper agradecida con todos los clubes de running que conocí. Conocí mucha comunidad de diferentes corredores en Santo Domingo. Mi club de mi coach de Santiago, que es el club N&M de Natasha Méndez y Vitolo, que son geniales. Mi club de Cultura Fit, el club de Punta Cana, de Caco Runners. Entonces, bueno, fue chulísima la experiencia. Y ya estar allá, bueno, pondré fotos y todo. La verdad, lo disfruté muchísimo. Fue un nivel de adrenalina grandísima. Pero también algo que aprendí para ese tipo de viajes, la verdad, aunque fue emocionante estar con mi familia, realmente es un mindset muy diferente. Y no recomiendo hacer turismo antes de la carrera. Realmente yo por temas de trabajo, de que yo tengo unas revisiones trimestrales, no podía hacerlo al revés. Lo ideal hubiese sido hacer la carrera y después un poco más de turismo. Claro. A mí me quedó la carrera en el medio de como 17 días de vacaciones. Entonces, la verdad, es muy estresante porque tú estás muy estresado por el tema del día de la carrera. El resto de la gente que está contigo no necesariamente está en eso mismo. Entonces, bueno,
aprendizajes, ¿verdad? Y aparte de que el viaje cansa, o sea, tú ya te Sí. venías con unos días de carga, de cambio de Exactamente. horario, de diferentes dietas, de diferentes dinámicas y eso cansa. Ujú. Pero bueno, fuera de esa experiencia, que fue chulísima, me sentí súper bien en todo el maratón, o sea, me encantó, lo volvería a hacer. Pero la otra cosa fue que pude conocer 2 destinos nuevos en ese viaje. ¿Cuáles Que fueron? fue Viena Ok. y Praga. Ay. Sí, la verdad es que como ya le dijimos, andaba con niñas y con mi mamá. Entonces sí fue un turismo menos acelerado, muy recomendado coger los autobuses. Los hop on, hop off. Exactamente, exactamente. Súper recomendado eso, porque te permite estar más tranquilo, ver todo, llevarte como una visual de las ciudades, e irte bajando y subiendo donde quieras. En el caso de París también, que fuimos en ese viaje, recomiendo Tutbus. Están también en la otra marca, la de los rojos, que es como Big la más Boss famosa. o Big Red, algo así. Exacto, pero yo hice mi comparación y todo. En esta yo pude estar 48 horas por el precio de 24 horas. Entonces, tener el autobús por los 2 días fue buenísimo. También voy a dejar aquí la información. Entonces, la verdad que esa parte buenísima y funciona muy bien para aquellos que tienen dudas de esos viajes con niños pequeños o con personas más adultas que no van a ir como a tu mismo ritmo. Bueno, con Viena pasa algo que me pareció muy interesante, como para que la gente se lo lleve también. Quizá uno no piense en Viena como para un viaje donde pueda llevar niños y familia. Entonces, creo que es una ciudad que ofrece ambas cosas, porque tiene todo lo sofisticado y elegante y todo el tema de la ópera, de la música clásica, de los cafés, como el Café Central y muchos otros lugares para comer. Café Central es como lo turístico, lo icónico que se menciona. Pero tiene también mucho entretenimiento familiar y es porque tiene muchos parques. Entonces, por ejemplo, ahí recomendaría, está el Prater, que es un parque donde tú puedes hacer actividad al aire libre, pero que también dentro tiene toda un área de, como un parque de juegos para niños, o sea, de juegos mecánicos, me refiero. Tiene también ahí dentro restaurantes, entonces tú haces diferentes actividades sociales y cosas durante el día. Entonces también está, por ejemplo, el parque de Schönbrunn, que tiene su palacio ahí dentro. Nosotros no lo hicimos porque, o sea, la parte interior del palacio, porque el turismo, la niña, a las 2 horas ya un poco, pero disfrutamos muchísimo de los jardines. Y me acordó mucho la experiencia del Palacio de Versalles, por ejemplo, de Francia. Entonces, la verdad es que sí tiene muchas cosas bonitas, impresionantes, que tú la puedes pasar bien en familia. Sí, este palacio de Schönbrunn es impresionante. Era donde vivía el emperador de la familia Habsburgo y la famosa Sisi emperatriz. Entonces, como tú bien mencionas, tiene unos jardines espectaculares, enormes, Sí. y todo esto en el mismo medio de la ciudad. Exactamente. O sea, que no hay así. que trasladarse a ningún fuera de la ciudad. Con un transporte, ya sea en tren o en bus, uno llega sin ningún problema. Ahí pasamos nosotros mediodía, yo creo. Así es. Ujú. Entonces, súper bien. Nos fue muy bien con esa ciudad, con lo que fue la parte familiar. Sí, algo interesante de Viena es que era la capital del Imperio Austrohúngaro, la sede donde la familia Habsburgo tenía sus viviendas. Entonces, ¿qué sucede? Muchas ciudades europeas tienen los palacios fuera de la ciudad. Sí. Pero en el caso de Viena sucede que están dentro de la misma ciudad porque los Habsburgo vivían en Viena. Buenísimo dato. Está el Palacio de Schönbrunn, que está en el mismo medio de la ciudad, y es impresionante la magnitud de este palacio. Y Praga, ¿qué te digo? Yo digo que es un set de película. Sí, Es un totalmente set de de película ahí en vivo. Fue chulísima. Tengo anécdotas también de cosas no tan buenas que pasaron. Bueno, lo Pero- podemos hacer, si tú quieres. Sí, ahí tú verás. Bueno, tú sabes que Hay con unas Praga, preguntas de que... ya, antes de yo visitar la primera vez, yo sentía Praga como que era todo gótico y todo muy así, tipo Escocia, en la parte norte, en Edinburgh. Sin embargo, cuando yo la visité es todo lo contrario. Sí hay edificaciones góticas, pero todo es colores pasteles, edificaciones bellísimas que se han mantenido intactos. Y un dato curioso es que durante la Segunda Guerra Mundial, de las únicas ciudades que Hitler no bombardeó fue Praga, porque él decía que él quería retirarse en Praga Ajá. y en París. Entonces, esas 2 ciudades la protegió, no la bombardeó, porque él quería mantenerlas intactas por su gran belleza. Ujú.
Algo que no quería dejar de decir de Praga, tú sabes que ahora, nada, uno busca todo y toda la información de los lugares de interés están, pero siempre uno como que a veces descubre lugares claves que quiere recomendar. Entonces, en Praga, además de todo lo que va a parecer que hacer, yo recomiendo mucho el Parque Letná. O sea, hice una búsqueda de desde dónde ver la ciudad y todo eso. Y ese parque tiene un café dentro del parque. Ok. Que aquí pondré la foto y eso. Entonces, para tener una de las mejores vistas de la ciudad, vayan a ese parque. Es súper fácil de llegar. Exactamente a el café, que voy a dejar el nombre aquí. No lo tengo ahora a mano, pero está ahí dentro del Parque Letná. Entonces uno busca el transporte que te lleva directamente al parque y ahí van a tener una de las vistas más bonitas de Praga. Entonces, de Viena, ¿qué te llamó la atención? Porque para mí es una de las ciudades más finas que hay en todo el mundo. Sí, me gustó precisamente eso, o sea, súper elegante, sofisticada. Sí, o sea, me pareció una ciudad Con tal muchos cual. Así. palacios dentro de la misma ciudad. Muy, muy, muy bonita. Ok. Y la impresión de tus niñas cuando vieron la Torre Eiffel en París. Bueno, sí, eso fue impactante. Ya yo había subido, pero claramente volvimos a subir para que ellas pudieran subir. Y sí es como algo muy icónico. La experiencia es muy chula por la vista, por el piso de cristal que tiene ya cuando subes al segundo piso. Hay cafés, todo. Realmente se sube como en los ascensores. Entonces, la verdad que es súper chula la experiencia. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿qué recomendaciones tú das del viaje o tips o aprendizajes que tuviste? Bueno, aprendizaje que tuve. Uno de los alojamientos me salió muy mal. Ay. Y lo mejor de todo, pero al final fue toda una experiencia muy, muy jocosa porque el nombre del alojamiento era Elegance Apartments. Ok. Y nada que ver. Mira, Pedro. Parece que era para hacer un uso humorístico. Pero del tú nombre. sabes de estas cosas que te ponen la foto nítido en Booking, no sé cuánto. Imagínate, yo andaba con mi mamá y las niñas. O sea, por más que yo estuviera buscando algo eficiente, yo estaba buscando lugares donde realmente pudieran estar pues, cómodos. Pedro, nada, una catástrofe. Pero nada, son cosas que pasan. Vamos a poner la foto. Hay fotos del lugar. Sí, se pueden De la realidad. Son cosas que pasan. Entonces, nada, recomiendo que hay que ser más cuidadoso con el tema de la búsqueda de los hospedajes. Si no te quiero encontrar con sorpresa, porque sigue habiendo en Booking, yo lo reservé, que la verdad siempre he utilizado Booking para reservar, pero nada, no me fue bien. Y otro sí muy bueno, que me fue súper bien y que de verdad lo recomiendo todavía. Mira, mis hijas, mi esposo dicen, se acuerdan de ese lugar y dicen, tengo que volver ahí a París, Se llama Edgar Suites. Ok. Entonces, Edgar Suites es un concepto como de edificios antiguos que están remodelados. Y con toda su adecuación del mobiliario y todo, ya moderno y minimalista en el interior. Entonces, un concepto como de condo. Ok. Entonces, tú sientes a la vez como que tú estás con las amenidades de un hotel, como tipo suite, pero como que estás también medio en una experiencia de casa, como de local, en Francia. Ellos tienen varias ubicaciones. Nosotros nos quedamos, bueno, la estación que nos quedaba cerca era Antonella, algo así. Pero nos quedamos en una ubicación buenísima, que también la puedo dejar aquí, que estábamos súper bien comunicados, que nos encantó el sector porque teníamos de todo, así, esa pastelería francesa al frente, el restaurancito, lo bistro alrededor, pero que también se sentía como que tú estabas dentro de la vida de Parisina. París. Ajá. Entonces, eso fue de verdad chulísimo. O sea, de alojamiento de todo el año, Edgar Suites. Ah, excelente. Apunten eso porque en París es muy difícil encontrar Sí. un lugar que valga la pena y que tú sepas de que realmente es lo que está en las fotos. Sí. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿algo más que quieras decir de este viaje de 2025? ¿O algún otro destino que hayas visitado, aparte de este gran viaje con la familia? Bueno, si yo hago como el recap de lo que fueron los viajes del 2025, estamos hablando de 6 viajes en Ok. total, donde empezamos con Perú.
Bien. A principio de año, en enero. Fue un viaje trabajo, pero también como integración de compañeros de trabajo. Y la verdad, señores, si no has tenido todavía la oportunidad de ir a Perú, hay que ir a comer a Lima. O sea, definitivamente ese lugar que ellos tienen ganado no es casualidad. Ajá. Entonces, 100% recomendado hacer ese viaje. Además de todo el turismo de aventura que tienen, pueden buscar nuestro episodio de Lima, que ahí hablamos mucho, de Perú, perdón, que ahí hablamos muchísimo de eso. Entonces, ese fue el primer viaje. Luego también tuve 3 viajes a Bogotá. Ok. Bueno, Bogotá ya muchos lo conocemos, pero Bogotá, desde que tú llegas, ese clima te hace Nunca sentir, nunca falla. Nunca falla Bogotá. Y dentro de esos viajes, que fue el último viaje que hice este año, estuvo la experiencia del concierto de Dua Lipa. Ah, Que claro. sí fue algo nuevo para mí. Yo no había viajado para ir a un concierto. Fue mi primera vez. Fuimos a Bogotá hace poco, ahora en el final de noviembre, el 26. Estaba medio Santo Domingo. O sea, los vuelos de Avianca y Arayet eran todo Santo Domingo. de Santo Domingo yendo al concierto. Me encantó muchísimo la experiencia, Pedro. La verdad que yo tenía un poco de... Porque son ciudades con mucho más habitantes, estadios más grandes. Era en el estadio de fútbol del equipo de Millonarios, que es como decir el Licey aquí, del equipo más grande de fútbol de Bogotá. Se llama El Campín. Súper organizado. Yo no sé si es también la forma de la construcción del estadio, pero literalmente tú estabas en la ubicación, o la ubicación que me tocó, salías y ahí mismo estaba para salir a la calle. Entonces, súper organizado. Llegué solamente 1 hora antes al concierto, 0 fila, todo. O sea, una experiencia 1A. Ok. Entonces, podemos hacer esa experiencia, no se la pierdan. No había cubetero, doña vendiendo empanadas. No, sí, claro. Yo hice toda la experiencia completa. Yo me comí y cuando salimos hay una cosa que ellos llaman de que el canelazo, que es como una bebida caliente afuera, en lo que esperábamos el Uber para irnos, tú sabes. Entonces, porque eso estaba ahí congestionado cuando salimos todos. Sí, experiencia completa. Y en los alrededores pasa que hay como barcitos y cosas. Cuando llegamos también nos tomamos un par de cervezas y está ahí los playlists del artista del concierto, el playlist de Dua Lipa y todo el mundo, tú sabes, todo el mundo con vestido, con la temática del concierto, chulísimo. Entonces, muy recomendado. La verdad es que tenemos aerolínea muy asequible para ir a Bogotá. En mi caso, ese concierto yo inclusive lo compré desde la preventa en agosto y yo conseguí todo muy buen precio, todo. Excelente. Claro, la clave es la planificación con tiempo. Y otra cosa que sí de ese viaje, normalmente cuando vamos a Bogotá, o muchas veces nos quedamos más cerca de la zona T. Digamos que en Bogotá, para mí lo más recomendado es quedarse en todo lo que es la zona del Chicó, que es amplia, tiene varios como subsectores, pero esta vez yo me quedé como dentro del Chicó, pero en las inmediaciones de lo que es el Parque de la 93. Me gustó muchísimo. Cambié un poquito de ubicación, es como 20 minutos caminando de la zona T, la zona rosa, pero otro ambiente. Entonces, muy recomendado. No me había quedado ahí. En todas las veces que he ido a Bogotá, siempre me había quedado en la otra zona. Súper bien. También algo como nuevo. Qué bueno. Apunten tips ahí para... Ahí me quedé en el Best Western. Ah, qué bueno. Y hay muchos restaurantes, mucho ambiente en esa zona. Es como bien familiar. Yo me quedé ahí cuando fui y que está cerca del Parque de la 93. Ajá. Entonces sí recuerdo muchos restaurantes, muchas casas, muchos edificios como familiares. Entonces es un ambiente no tan comercial como la zona T. Exactamente. Pero que igual, que como te digo, 20 minutos caminando, inclusive nos fuimos caminando un día, también estás en toda la zona Sí. donde está sucediendo todo. Ok. Y una pregunta, ¿algún lugar nuevo que visitaste en República Dominicana o algo que hayas conocido, restaurante o alojamiento? Sí, hicimos un viaje al sur de República Dominicana. Ay, Dios mío, debí traer el dato, pero el viaje fue a Pedernales. Hicimos también Bahía de las Águilas, pero también nos quedamos en la ciudad de Pedernales. En la Cueva de las Águilas. En la Cueva de las Águilas. El hotel. Ajá. Ahí la playa del pueblo nos sorprendió. Sí, y a mí también. Realmente lindísima, chulísima. Hay un restaurancito ahí súper lindo, así como de
De marisco, de la orilla de la playa, pero con la musiquita y todo, súper buen ambiente. Y camino al sur, nos paramos y nos bañamos en una laguna hermosa, pondré la foto aquí con el nombre, que también es algo que pienso que hay que hacer. Okay. Que son, pues sí, descubrimientos que uno hace. Ah, qué bueno. Y ya en la zona de Punta Cana, bueno, conocimos el Dorado Park chulo. este año. El Qué Dorado chulo. sí pienso que vale bastante la pena para hacerlo por lo menos una vez. Está bien chulo. Bien familiar, me imagino que. Sí, es bien familiar. Te da un poco ese vibe de como de Bahamas, como de los cruceros. Sí. Como del Perfect Day en Coco Cay. Es un poco ese ambiente. Porque tiene como playitas artificiales, todo lo de la bebida, la comida, tiene zipline, tiene los toboganes que tiene. Entonces se parece bastante a eso, a esa sensación. Ok. Ajá. Qué bien. Sí. Bueno, en mi caso yo hice 2 viajes este año. Uno a un destino que ya conocía, que era España, pero fui al norte de España, que es otra cosa. Pero eso no fue un viaje común. No, porque vamos a dar detalles más para adelante. Cuéntanos un poco. Bueno, vamos a arrancar con que yo arranqué el año viajando. Yo estaba en Turquía, que ya lo comentamos en el episodio de Turquía. Pero luego vino ese viaje con unos amigos del colegio. Lo curioso es que tengo un amigo que compró su motor por insistencia mía. Él decía que yo comprara una bicicleta y yo le decía, compra tú el motor. Entonces yo le dije, no, compra el motor porque es un asunto, hay una dinámica diferente. Pero como una bicicleta. Sí, una bicicleta para hacer mountain bike en el monte. Ok. Pero yo le dije, cómprate el motor que vamos a hacer lo mismo que la bicicleta, pero sin cansarnos tanto. Entonces, luego de que él compró el motor, otro amigo que tenemos del colegio que vive en España, al yo subir la foto, armó un grupo en WhatsApp de una vez y dijo, ¿cuándo vamos a hacer el viaje en España de motor? Y déjame decirte que calculamos desde que él se compró el motor hasta que llegamos a España y pasó justamente un año. O sea, pero eso fue planificamos todo el viaje, lo ejecutamos y llegamos a España dentro de un año. Yo le digo a mi amigo que esa fue la curva de aprendizaje más rápida que hay en la historia, porque muchas veces tú haces muchos viajes internos y después, bueno, te vas a lugares más cercanos, ¿no? Pero fuimos a España y fue por todo lo alto. Alquilamos motores allá de la marca Ducati, excelente servicio de la marca en la ciudad de Madrid que nos dieron y nos fuimos hacia el norte. Vimos la parte de Galicia, la parte de donde está Gijón y la parte del País Vasco. Fuera de serie. No puedo explicarte todo. O sea, ¿cuántos días fue ese viaje? Fueron 7 ¿Cómo días. ustedes se fueron quedando? Hablan un poquito de eso. Claro, la planificación era alquilar las motos en Madrid, subir al norte, entonces primera noche en Salamanca y luego segunda noche en A Coruña. Entonces la idea era llegar a Coruña, que está en la parte más norte de España, entonces luego ir bordeando la costa hasta llegar al País Vasco. Déjame decirte que es de las experiencias en cuanto a paisajes más bonitas que yo he visto. Y el ir en el motor hace la experiencia totalmente diferente porque tú como que sientes más. Sientes el aire, el ambiente, la temperatura, los sonidos, todo. Uno es más sensible porque está más expuesto. Entonces... Anécdota con los locales. Mira, primera anécdota. Y errores también que cometimos durante el viaje. Porque obviamente 3 hombres... sin algo familia. Se tiene que escapar. No, ¿qué pasa? Nos dábamos licencia a la hora de levantarnos. En vez de levantarnos a las típicas 7, nos levantábamos a las 8, 9. Entonces desayunábamos. No, pero bien, 8 y 9. Yo pensé que te iba a decir 11. ¿Qué pasa? Cuando arrancábamos el viaje, siempre teníamos planificado unas comidas en unos pueblos en el medio. Pero llegábamos ya a las 3, 4 de la tarde. Y para el que no lo saben... esa hora es desértica prácticamente en España completa. O sea, no había un restaurante abierto. Por la pausa. Un restaurante abierto. Entonces, si usted va para España, organícese para que la hora de comida la haga entre la 1 y la 3. Después de las 3:30, olvídese que usted va a comer una bomba. A las 7 que todo No, vuelve. y tú vuelves a comer en la noche. Ajá. Y entonces nos pasó que tuvimos que pararnos en bomba a comer. Y yo haciendo un cocote de croquetas, de comida De española, jamones de ibéricos. callo. No, me tocó una bomba porque salimos un poquito tarde. Y eso fue lo que nos cogió en el camino. Pero aparte de eso, unos paisajes espectaculares. La topografía de España y del norte es muy diferente a la que uno está acostumbrado. Porque uno está acostumbrado a Madrid,
Barcelona, que es un poquito más seco, es más costero, mediterráneo, pero esto es totalmente montañoso. Verde como Constanza y como Jarabacoa y un frío en la noche que tú no te lo esperabas en algunas zonas, porque fuimos en verano, hacía muy buena temperatura, pero por ejemplo en el área de A Coruña se metió en 15 grados en la noche, en el pleno verano. Entonces, pensando de que eran las 11 de la noche y todavía el sol estaba afuera. Yo tengo esa foto que incluso la puedo poner porque eso me sorprendió. Entonces, luego de A Coruña, visitamos a Gijón, en el área de Asturias, y realmente fuera de serie. ¿Qué sucede? Que estas ciudades del norte de España tienen todas como que una playa, digamos. Digamos, un dato histórico es que las comunidades antes se desarrollaban cerca o de ríos o de zonas costeras para poder pescar. Entonces, luego, poco a poco, esas ciudades fueron creciendo. Entonces, todas estas ciudades tienen una playa enorme en el medio, y ya luego la ciudad se va desarrollando. Entonces, al tener esta playa, entonces tiene todo un malecón que tú puedes caminar, donde hay muchos restaurantes, lugares que tú puedes conocer, hoteles. O sea, hay todo un mundo alrededor del malecón que te va haciendo que esa zona sea muy, muy, muy bonita y muy atractiva en términos de cosas que ver. Entonces, en Asturias, bueno, en Gijón, confirmé mi teoría de que la ciudad es tan bonita como el lugar donde nos estamos quedando. De todos los hoteles, el menos bonito era el de Gijón. Y lo sentí. Vi como que la ciudad un poquito no tan bonita como yo sé que es. Entonces tengo que volver a quedarme en otro lugar que me ayude a embellecer un poco esa imagen mental que tengo de Gijón. Pero fuera de ahí, luego de Gijón fuimos a Fuente D. Así mismo lo pueden buscar en Google o en los mapas. Fuente D, que es una zona como montañosa, donde hay un hotel que parece el de la película de terror de Jack Nicholson. Parece un poco a esa película, pero bueno. Psycho. Bueno, ese hotel, pero un hotel de montaña de los años 1900 bajito, que se mantiene intacto prácticamente, muy bien cuidado, pero todo el piso suena, toda la madera suena, pero está muy bien cuidado y muy bien mantenido. ¿Qué pasa? Ahí hace una temperatura de 10 grados en la noche porque es una zona muy montañosa, y llegar ahí es como que un cambio porque uno está acostumbrado mucho a las ciudades, pero ahí fue como que llegamos a la montaña. Y ahora, ¿por qué dormimos ahí? Porque entonces nos permitió estar más cerca de la iglesia de Covadonga. La iglesia de Covadonga, por favor, hágase el favor visual de buscarla para que vean lo espectacular de esa iglesia. Está ubicada entre una zona montañosa, justo como en el medio, y como en un alto que hay. Y es una iglesia gótica, pero con mármol rojo. Wow. O sea, la impresión de esa iglesia por fuera es algo que de verdad uno dice, y eso existe, de verdad. Parece sacado del Señor de los Anillos, porque es impresionante. Más todo el set que hay como alrededor, como de montaña, de árbol, de verdor. Imagínate esta iglesia de repente como en un alto de una pequeña montaña pequeña, un color rojo. Espectacular. Espectacular, con unos vitrales ya muy de la época, muy bonitos. Y también hay una pequeña gruta que está incrustada en la pared, que también es algo que vale la pena ver. Entonces, bueno, hay muchas personas que dicen que esa es la zona de España más bonita. Pero digamos que cada zona tiene su encanto. Sí. De verdad que sí. Porque obviamente el sur de España también es otra cosa. Entonces, ¿qué yo aprendí de esto? A los países en general hay que dedicarle su tiempo. Porque uno está acostumbrado a visitar las capitales y a visitar las ciudades más conocidas, pero dentro de los pueblos hay una belleza que es única. Sí. Que es donde se encuentra la cultura real. Sí. Entonces, y tanto la cultura como la gastronomía y la gente. Todavía recuerdo como la calidez del gallego, que me sorprendió a un punto de que yo, que soy latino, estoy acostumbrado a esa calidez, pero lo que yo experimenté con ellos conversando fue otra cosa. Con decirte que fuimos a desayunar en A Coruña y estamos hablando nosotros tres, y una señora mayor nos escucha y nos escucha este acento diferente y nos pregunta de dónde somos, y le decimos que dominicano, y conversamos a hablar, y ella nos dijo de sus hijos, de que ya viven fuera de España, otros que viven cerca, pero que ella vive sola. Uh-huh. Ella nos brindó el desayuno ese día.
Wow, qué bien. O sea, fue algo que no, pero imposible. No hubo forma de que nosotros pagáramos la cuenta. Pero dijimos, no al revés a usted que queremos brindar. No, 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 imposible. Y aparte de que nos brindó desayuno, nos dio un dinerito, miren, para que se compren algo en el camino. Y nosotros dije, wow, fue como que una abuelita. Teníamos otra abuelita en España. Qué lindo. Y de verdad que fue algo muy, 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 muy bonito porque la calidez del gallego me sorprendió grandemente, de verdad, porque no me lo esperaba. Wow, chulísimo. Y ya bueno, más al este de España, entonces visitamos las icónicas ciudades de Bilbao y de San Sebastián, el País Vasco. La comida fuera de serie. En el País Vasco, en San Sebastián, en Donostia, San Sebastián, probé la famosa tarta vasca en el lugar icónico y realmente se le saca su plato aparte. O sea que ustedes visitaron una ciudad por día. Una ciudad por día, exacto. No pudimos conocerla tanto porque obviamente en lo que salíamos y el trayecto, porque era más como el trayecto. Cuando uno hace viajes de motores importa mucho, o sea, uno piensa más en el trayecto y en lo que uno va a ver que tanto en la ciudad. Que yo sí haría diferente colocar 2 noches por ciudades, por lo menos las más importantes. Okay. Pero también eso hace que el viaje sea más largo y uno apague el alquiler por día en los motores. Entonces, al día de hoy yo no sabría decirte si me enfocaría de la parte más este o en la parte más oeste de España, porque ambas fueron espectaculares. Es un viaje que les recomiendo a todo el mundo hacerlo en carro o en vehículo, o sea, no tanto en avión, sino que alquile un vehículo o un motor, si puede, porque mejor aún. Y que visite esos pueblos. Y, por ejemplo, hay una zona que se llama Torre Picos de Europa, que lo que uno ve ahí es fuera del otro mundo. Son unos paisajes con una carretera, como uno ve en las postalitas, que van en zigzag, subiendo y bajando la montaña. Y ver esas montañas con esos picos nevados, con esa naturaleza, con esa belleza natural que uno dice, wow, de verdad que por alguna razón España es tan conocida mundialmente a nivel turístico porque tiene de todo y demasiado que ofrecer. Cada región tiene su cultura, tiene su gastronomía, tiene su historia, tiene su gente y cada persona es muy orgullosa de la zona a la que pertenece. Los gallegos no pueden ser más orgullosos. Los asturianos dicen quítate. Y los del País Vasco, bueno, sabemos toda la historia que hay de lo orgulloso que ellos se sienten de su idioma, del euskera, de su comida, de su gente. Y realmente es una experiencia muy bonita. En San Sebastián hicimos una dinámica que era bar hopping prácticamente, a comer tapas. Y al día de hoy yo no te puedo decir cuál era mejor que otro. O sea, íbamos a un sitio y estaba excelente. Íbamos al siguiente que estaba repleto de gente y no, ok, ya yo sé por qué está tanta gente. Y después íbamos experimentando y cada lugar tenía una tapa totalmente diferente y exquisita y muy autóctona. Entonces fue un viaje culturalmente muy bonito. Muy rico. Con muchos paisajes y obviamente compartir con amigos del colegio y lo chulo es que uno se va comunicando por los cascos. Tenemos intercomunicadores y el viaje entero eso era haciendo cuentos y relajo y chercha y recordándose de historias de cuando estábamos en el colegio. Entonces, de verdad que fue un viaje muy, muy, muy enriquecedor, de lo cual volví a confirmar la importancia de levantarse temprano, porque mientras más temprano uno se levanta, más rinde el día. Entonces, en la noche nos pasó igual, que ya cuando queríamos venir a cenar, increíblemente, que España, que cierran tarde, no. O sea, en Madrid podrán cerrar tarde, claro, pero los pueblos cierran hasta 1 hora, 11, 12. Y la idea era uno poder disfrutar de la gastronomía local lo más posible. Entonces, tenga pendiente cada vez que usted va de viaje eso de las horas. Por ejemplo, restaurantes que nos recomendaron cuando fuimos a ver, ese justamente el día que íbamos a estar estaba cerrado. Entonces, la planificación es importante porque ayuda a que uno pueda disfrutar más de viaje. Otro pueblito que me impresionó fuera de serie es Riaño. Riaño es un pueblo pequeño que está de paso. La gente normalmente no se queda ahí, pero es un pueblo que está en el medio de un lugar que se formó un lago por una presa que se hizo. Se hizo una presa, entonces obviamente al cesar la presa, los niveles de agua subió, muchas cosas y muchas fincas quedaron bajo el agua y se perdieron. Pero obviamente el pueblito, estar un poquito más elevado, se salvó y ahí está ese pequeño pueblo. Fuimos a comer a un lugar de carnes. Voy a poner la foto para que vean todo lo que comimos. Increíblemente, bueno, no sé si es sorpresa o sorpresa, nos atendió una dominicana
porque por cosas de la vida, pero ese fue el sitio donde yo mejor comí. O sea, estamos pidiendo y pidiendo, y en un momento la misma muchacha nos dijo, ya, o sea, ya no van a dar, porque la cantidad de comida era tanta que de verdad no íbamos a poder, y realmente no pudimos. O sea, yo que como, no pude. O sea, la comida nos ganó a nosotros y todo estaba tan bueno. Camarones, parrillada, salchicha, chorizo, filete, costilla, papas bravas, todo. Menciónalo y ahí estaba. Y ese plato estuvo espectacular. Apunten por ahí también Riaño, que está en el paso de los Picos de Europa, y realmente es un pueblito que vale la pena visitar. Ahí está, se dice que es el balcón con la mejor vista de toda España, que es un balcón que está como en una pequeña montañita que ve hacia como donde está la presa y cruza un puente por arriba. Le voy a poner esa foto en el video porque realmente es otra cosa. Ese video que yo tomé al día de hoy para mí es uno de los que yo mejor he tomado con el dron, porque es espectacular lo que uno ve ahí. Pues ya ustedes saben, comunidad viajera, ese viaje de Pedro nos motiva a que hagamos viajes de regiones. De regiones, Yo sí. por lo menos me quedo con eso. Creo que lo que tú mencionabas, una vez se piensa que tal ciudad, pero esa experiencia como de volcarte en una región, como hablaba del caso de tu amiga del sur de Francia, creo que son tipos de viajes que nos puede dar una experiencia diferente. Así es. Que podemos tener en el Retomando wishlist. las ciudades que visité: Salamanca, A Coruña, Gijón, Fuentedé, Bilbao y San Sebastián, sin desperdicio. Regálese eso a usted y a su estómago y a la persona con la que esté visitando, porque es culturalmente muy rica, gastronómicamente más rica aún, y de verdad que hay muchas cosas que hacer. Excelente, maravilloso. Y me gustó mucho lo que dijiste de que no solamente en la moto, sino que es algo que uno puede hacer también alquilando un carro. Un viaje familiar, totalmente un viaje familiar que se puede hacer con los niños, con los padres, con todo. Errores de este año de viaje. Errores de Cosas este que año. aprendiste. Bueno, lo que comenté de levantarme tarde, obviamente tener pendiente de cuáles son los lugares o las costumbres, de que si cierran a una hora, de que si están abiertos a otra hora. Entonces, empaparse un poco. Obviamente hicimos los ajustes necesarios, pero aún así llegamos como al límite. O sea, sí logramos comer en lugares buenos, pero sí también nos tocó nuestra respectiva bomba del camino. Entonces... Pero nada, planificación es lo que yo más diría. Obviamente comprar vuelos con tiempo, alquilar y verificar bien para dónde uno vaya y empaparse de lo que uno va a ver. Otro viaje que hice fue de trabajo. Fui a Curazao. Wow, cuéntanos de eso. Es un destino que podemos volar directo gracias a Arayet. Diría que es un país que uno puede visitar de un jueves a domingo. Hay que tener pendientes los viajes de cuando viaja Arayet, y son precisamente esos días, de jueves a domingo. O sea, uno puede llegar un jueves y se regresa un domingo. Vale la pena visitarlo. Es para hacer un viaje relajado. Sí, porque lo que ofrece es mucha playa, mucha island vibes, que... tranquilo, pero uno se sorprende de verdad del desarrollo que tienen estos países, que son de colonias holandesas. Entonces uno encuentra de todo ahí. El puente flotante, que es la icónico, también la parte donde se encuentran las casitas de colores, siendo alegóricos a esa parte de Holanda también. La comida muy buena. Y son como de esos viajes que uno dice de que mira, qué bueno que lo visité, algo chilling, algo que uno no tiene que ser tan cargado, porque realmente no hay tantas cosas que ver, y la isla uno la ve en un día, o sea, que ni siquiera en un par de horas. Pero sí hay muchos lugares y muchos spots que uno puede conocer y decir, mira, es un plan para algo tranquilo, chilling, de jueves a domingo, y visité otro país con la ventaja de que no tuve que hacer escala, sino que está 2 horas y media, 3 en avión, va y vuelve de forma directa. Entonces, Curazao no lo conocí tanto a nivel de turismo, pero sí fui por lo menos a la parte del centro, lo cual es muy bonito. Hay una alta presencia de dominicanos allá porque... Hubo un momento de mucha inmigración. Mucha inmigración. Incluso recuerdo que mi tío... Recuerdo me a mi dijo abuela. que las personas iban a Curazao a comprar porque tenían la zona franca y tenían buenos precios. Entonces, incluso mi tío compró su
su traje de boda con el que él lo compró en Curazao. Entonces, sí, como tú mencionas, mucha gente antes iba a Curazao a comprar porque era muy económico. Se me acaba de ocurrir que, claro, debemos hacer un episodio de las islas del Caribe para hablar un poco de esas que sí valen la pena y esas que no. Así que sí, tenemos eso pendiente. Ahí entrarían Aruba, Curazao, San Martín, Antigua, todas esas. Turks and Caicos, todo eso, Bahamas. Sí, vamos a hacer ese episodio. Porque hay algunas que de verdad no, pero hay otras que sí vale la pena. Que vale la pena visitar. Y hablando de esos viajes cortos, también otro viaje corto que tuve este año y un destino nuevo que conocí fue Antigua, en Guatemala, que es un episodio que nosotros debemos, ese de Guatemala. La verdad que lo tenemos bien presente. Queremos tener aquí a una persona local que nos pueda contar sobre ese destino, que es bien rico y que ha sido el destino más mencionado por nuestros invitados y algunos viajeros, de que es el que está subvalorado dentro de lo que es pues América. Antigua, pues sí, una ciudad hermosa, rodeada de volcanes, como saben. Allí también hay todo un ambiente de turismo muy desarrollado. Entonces encuentras buenos restaurantes, buenos lugares de bares. Por ejemplo, ahí recuerdo Uleu Cocktail Bar. Nos llevó una de nuestras compañeras de trabajo, Aileen, un abrazo para ella. Y entonces tú llegas y tú pides, tú le das como tu brief de las cosas que te gustan. Y todos los cócteles que preparan son totalmente nuevos, diferentes, hechos a tu medida. Oh, wow. O sea, tú dices como lo que te gusta y la verdad es que es súper buena la experiencia. Algo que hay que decir de Antigua, que lo supimos en ese viaje, es que no todos los hoteles tienen aire acondicionado. Importante. Entonces, recuerdo, nosotros fuimos, allá se celebró la Google Week y fue la razón del viaje, pero recuerdo que hay algunas personas, no, que donde yo me estoy quedando, que esto, no sé cuánto. Y yo, tip de viaje, en Antigua hay que verificar si el hotel donde te vas a quedar tiene aire. Porque es una zona igual con naturaleza y todo. Entonces sí puede ser un tema. Señores, y no solo en Antigua, a mí me pasó en España, qué bueno que tú lo mencionaste, en Bilbao. Sucedió que el hotel donde nos estábamos quedando el aire acondicionado cero. O sea, ¿cómo es posible tú levantarte del calor? Porque el aire acondicionado no funcionaba o por lo menos no estaba a la altura. ¿Qué sucede? En estos países europeos ellos planifican los momentos donde van a prender las unidades de aire. Entonces, si todavía no está entrando el verano tan cerca, ellos lo mantienen apagado, aunque la gente pase su calor. Y pasé una muy mala experiencia en ese hotel de Bilbao. Por más que llamamos al lobby, no nos pudieron ayudar, decían que sí, que estaba todo bien. Al final, al otro día mandaron un técnico para revisar y él dijo sí, estaba todo bien. Pero hacía demasiado calor. Entonces, esa es otra cosa. Uno está acostumbrado a como que todos los lugares tengan aire acondicionado. No es así. Eso normalmente son más las ciudades americanas y canadienses, podemos decir. Pero en muchas partes del mundo, todos esos momentos de cuando se va a prender el aire y cuando se va a prender la calefacción o viceversa, no es, o sea, se planifica. O sea, si usted cayó en la temporada del medio de transición de una temporada a otra, fácil que le va a tocar o pasar mucho calor o mucho frío. Así es. Y para cerrar ahí esas recomendaciones de Antigua, restaurantes, recomiendo Tenedor del Cerro. Es un restaurante que está en una montaña donde tienes una vista de la ciudad. Claro, me llevó mi amigo Chapín, Juan Manuel, auténtico guatemalteco. También Tartines, lo recomendamos en Antigua. Y Héctor Bistro, que es un restaurante de carnes, donde también me fue súper bien. Con los hospedajes, ellos tienen unos hoteles lindísimos. Hay uno que es inclusive como que era un monasterio, hasta tiene museo, que fue donde se hizo el evento, y ahí se quedaron varias de las personas que estaban en el evento, que es el Hotel Casa Santo Domingo. Sí, muy famoso. Muy famoso, lindísimo. Y también yo me hospedé en Camino Real Antigua, que me fue también súper bien, un hotel así muy colonial, pero con todas las amenidades, y entonces tienen como toda esa arquitectura súper
súper colonial. Y bien cuidada que mantiene. Sí, entonces sí, porque es un lugar Muy bastante protegido y turístico, con todo eso de la naturaleza. Otra cosa que me gustó mucho del viaje es ya que estará en el recap de las cosas que pienso que hay que aprovechar, y es el tema de los beneficios que podemos tener de las salas VIP. Realmente es una de mis recomendaciones también que aproveché este año. Ahora te voy a contar las experiencias. Si puedes, trata de tener tu tarjeta que te permita estos beneficios, como por ejemplo la tarjeta Life Miles del Banco BHD. Con estas tarjetas, tú tienes ese acceso a las salas VIP a través de la aplicación de Launch Key. Realmente es súper fácil. Solamente buscas las salas VIP en los aeropuertos y ahí presentas tu cuenta, lo que tienes disponible y simplemente pasas. Entonces, con el caso de Guatemala, tú sabes que allá es muy famoso el Ron Zacapa. Está la sala del Ron Zacapa, no sabía. que en realidad es algo bien ameno en lo que tú estás ahí esperando. Y también otra experiencia donde dije, wow, es que tener esto vale totalmente la pena. En Bélgica me tocaba una escala súper larga y la verdad, ese VIP de Bélgica, bueno, ya tú sabes, en Europa. Ahí dormimos, la comida, todo lo que tú quieras y con un nivel buenísimo. Entonces, cada vez más las experiencias de los aeropuertos es más tediosa. Claro. Esa es la realidad. O sea, realmente hay demasiados aeropuertos colapsados, con un tráfico increíble. Y de verdad, si todavía no lo tienes, planifícate y busca esa tarjeta que tenga tu beneficio Launch Key. Claro. No puedo coincidir más contigo. Ok, entonces, un viaje que hice local, que finalmente logré realizar mi sueño de darle la vuelta a la isla totalmente. Wow. Un viaje de motores. Duramos 3 días. Fue con un viaje planificado por Cruzeta Academy. Un saludo para Cruzeta. Yo lo había hecho por partes, pero nunca así todo junto. Incluso había una parte que yo al día de hoy no había podido visitar, que era de Verón a Miches. Esa parte de ahí, de la isla. Y ya finalmente pude cerrar, digamos, que todo el recorrido de la isla. Entonces fueron 3 días. Salimos de Santo Domingo hacia el este. Llegamos hasta Punta Cana. Cruzamos por la parte de Verón, Miches. Y llegamos el Ceibo, Monte Plata, y luego de ahí subimos a Samaná y dormimos en Puerto Plata. Todo eso. Y eso era carretera, monte. Entre todas cosas. Monte, carretera, más carretera porque hay que avanzar, tú sabes. En un trayecto así tan largo, uno lo que quiere avanzar. Pero en los momentos donde el monte se aprovechaba para uno cortar, entonces ahí lo tomábamos. No, chulísimo. Y esa visita se puede hacer tanto. Deberían ofrecer tour de eso. Es algo que uno puede hacer con la familia, porque la carretera, gracias a Dios, tenemos buena carretera en el país que uno pueda recorrer todo eso. Entonces, ya el segundo día hicimos Puerto Plata, Pedernales. Entonces, llegamos de Puerto Plata a Montecristi. De Montecristi bajamos a Dajabón. Entonces, tomamos la carretera internacional. Sí, ahí hay unos temas. O sea, fue toda la frontera. Toda la frontera, correcto. O sea, caminamos totalmente de norte a sur. Sí, ya por un tema logístico y de la situación de cómo está Haití, sí hay que tener permisos, estar acompañado por seguridad, por el ejército. Pero como todo eso se planificó con tiempo, gracias a Dios, estuvimos acompañados por el ejército y un grupo tan grande. Y a pesar de lo que uno pueda pensar de la frontera, no hay conflictos. O sea, todo el que vive ahí tiene como que ya mucho tiempo, todo el mundo se entiende. No miento que uno que otro día pase un dime y te diré, pero normalmente esa parte de la frontera, el comercio de los mercados binacionales se mantiene y uno puede transitar obviamente bajo los permisos y eso porque estamos acompañados. Entonces un equipo tan grande de 100 y pico de motores, logramos cruzar. Entonces ya de ahí llegamos a Pedro Santana y de Pedro Santana fuimos a San Juan y de San Juan hasta Pedernales. Dormimos en Pedernales y ya el último día domingo, Pedernales, Santo Domingo. Tengo mi imagen de todo el recorrido que hice y fue un viaje que hice internamente. Otra cosa también que hice este año fue el famoso Hotel Hyatt. Fui con mi esposa de Baby Moon. Ya yo había ido antes por un tema del trabajo, pero ahora fui ya como turista y a pasarme 3 noches a lo largo y a lo ancho. Le voy a decir algo, si usted no va por mínimo 3 noches, no vaya. Porque que no le va a poder sacar el jugo al hotel. Sí,
es un poco costoso, pero si uno utiliza las herramientas correctas como Google Flights en la parte de hoteles, uno puede ver los precios durante todo el año y él selecciona la mejor tarifa que uno pueda pagar. Entonces, sí fue que lo hicimos. Fue espectacular. Yo digamos que lo principal del hotel es el servicio. Sí. La gente es sumamente amable y sumamente servicial. Las instalaciones son exquisitas. Y fui en una época donde había mucho sargazo, lamentablemente, pero no nos hizo falta. Disfrutamos de la piscina, de los bares, de todos los restaurantes. Todo estuvo a la altura de por qué, y confirmamos de por qué se tiene tan buen renombre a nivel local. Cuando uno habla con los empleados, uno no llega directo a esas cadenas, por ejemplo, el Hyatt Zilara o el Ziva. Sí. Ellos tienen que pasar por otras cadenas como que ir entrenándose hasta que llegan como que están a la altura y decir, ok, ya tú puedes llegar a las grandes ligas. Sí. Porque realmente ahí no falló nada nunca. Nunca, o sea, al punto de que si ellos tenían que dejar su puesto de trabajo para acompañarte a algún sitio que tú le preguntaste, mira, ¿dónde está tal cosa? Ellos dejaban todo y te llevaban. Y hasta que ellos no vieran que tú llegaste al sitio, no te dejaban. Entonces, felicidades al Hyatt por excelente servicio. La comida espectacular y todo estuvo a la altura de lo que uno esperaba. Pedro, y ya para ir cerrando, hablando un poquito de los episodios del podcast que tuvimos este año. Dame tu recap, con qué te quedas, recuerdan un poquito cuáles fueron esos lugares o experiencias donde estuvimos. Mira, para mí una de las mejores sorpresas de cuanto invitado fue Jason Grullón. Jason es es un ejemplo de cómo una persona que no es influencer y que tiene un trabajo como empleado de 8 a 5 con un buen enfoque, ha visitado ya más de 110 países, ya seguro para este momento ya van a haber 115, pero digamos que esa perspectiva que él tiene y cómo él, todas sus decisiones de su vida fue en base a cómo visitar nuevos países y nuevos destinos, lo ha llevado a donde está. Es una persona joven que tiene, creo que son 34 años, y las anécdotas y los cuentos que nos hizo de esos países de África, sobre todo, que uno no lo tiene como en su mapa, uno dice, wow. Ya cuando uno empieza a ver la foto y los lugares de la misma cuenta de él, uno dice, wow, sí, pero hay una belleza que uno no tiene en su mapa, como que no está en tu top of mind. Entonces, parte de los episodios que más me gustó fue el de Jason Grullón. También quiero rescatar el episodio de los peregrinos con Yacer Mármol y Manuel Grullón, por esa parte espiritual ya, de cómo uno llegar a lugares con un propósito un poquito altruista. El viaje de la peregrina fue realmente algo que inspiró de cómo llevar la Virgen de la Alta Gracia durante todo el camino de Roma y que llegara justo también con el cónclave al Vaticano. Entonces es un episodio con muchos mensajes de cómo uno hacer otro tipo de viaje. Entonces estos dos episodios para mí fueron de los más espectaculares que tuvimos en esta temporada 2. ¿Y a ti? Bueno, realmente a mí me gustó mucho el mix que tuvimos en esta temporada. Recapitulando, estuvimos en destinos por Europa, tuvimos turismo deportivo, tuvimos esa experiencia del peregrinaje que la verdad todavía la recuerdo y siento las emociones que viví en ese momento. Fuimos a África, a Marruecos, llegamos tan lejos y tan diferente con Islandia. Así que de verdad que fue un episodio donde nosotros pudimos recorrer diferentes puntos del mundo. También estuvimos con Estados Unidos, que no lo habíamos tratado. Ahí tuvimos la ciudad de Nueva York y de Miami. Así que creo que fue una temporada que nos dejó mucho y que tenemos ahí de consulta para inspirarnos. De hecho, el viaje que quiero hacer para el próximo año está ahí dentro de uno de esos episodios, que es Argentina. Me quedé con todo ese deseo, esa inspiración de todos esos puntos que tiene Argentina por ofrecer, que sin duda lo tengo dentro de mi top de lugares que quiero visitar. Ok. Y ya hablando para el 2026, ¿tienes algún viaje planificado o algo que tú quieras hacer, algo en agenda? Mira, realmente no me quiero adelantar ni casar con nada, pero podría ser Argentina. También tengo el visado europeo vigente, así que una Italia toscana
con Siempre nuestro buena. gran amigo Raúl podría ser también una opción. Entonces, bueno, ahí hay como unas alternativas, pero la verdad todavía no tengo nada Ok. en firme. Ok, de mi parte ya yo tengo boleto comprado. Epa. Voy para el clásico a llevar Claro. a mi padre. Claro. Es algo que yo he estado soñando de Qué poder lindo. llevarlo a ver esa experiencia. El clásico de béisbol que lo vamos a ver en Miami. Gracias a Dios que está tan cerca que podemos visitarlo. Chulísimo. Un tip, los vuelos están carísimos porque va mucha gente para allá. Claro. Para lo que normalmente están los precios, busques alternativa tanto por las diferentes aerolíneas, JetBlue, Arajet, American Airlines, o sea recursivo. En mi caso, algo que me sirvió es, voy a salir desde Santiago, porque mi papá vive en Santiago, entonces cuando lo busqué por ahí, Santiago Fort Lauderdale, tuvo un ahorro bastante significativo y yo dije, bueno, de aquí a Santiago son 2 horas, vale la pena el ahorro que estoy teniendo y por lo menos ya llego junto con él y su gran amigo que también va a ese viaje. Entonces ya eso es un viaje que tengo planificado y comprado para este 2026. Otro viaje que tengo en planes viene a raíz de una anécdota que voy a hacer. Le he puesto a este efecto de lo que voy a contar como el efecto Cano. Es un poquito triste, pero es como para levantar a las personas y hacerla consciente de, bueno, lo que voy a decir en la anécdota. Bueno, Cano era una persona que estaba en mi gimnasio. Es un señor de 63, 64 años, que cuando yo llego a ese horario, porque tú sabes que en el CrossFit todo es muy como del grupo, de la gente, de la chercha. Cuando yo llego, yo normalmente iba a las 7. Un saludo a mi team 7 AM. Pero por temas de trabajo y de tapones, tuvo que ir a las 6 de la mañana porque no me estaba dando el tiempo de llegar a los horarios que tenía que hacer. Entonces, cuando yo llego, este señor simpático me abre las puertas, me hace coro. Todos los días teníamos una chercha, nos sentábamos, o sea, nos relajábamos, nos contábamos, nos motivábamos uno a otro. Y era una persona muy, muy, muy agradable. Entonces, otra de las cosas que también he vivido este año fue mi viaje más importante, que fue ser padre. Ay. Entonces, durante todo ese proceso, el Señor siempre me preguntaba, ¿y cómo va la barriga? ¿Y cómo va? ¿Y cómo va? Dale para allá. Eso no es nada, tú vas a ver lo chulo que son tener niños. Entonces, siempre estaba muy pendiente de cómo estaba la barriga de mi esposa. Entonces ya... Victoria, que es mi niña, nace en un momento inesperado en una consulta. Le dicen, miran, vamos arriba porque ya la niña está lista para salir. Nace y, bueno, la tenemos en la casa. Entonces, obviamente, ya por temas de dinámica, no sigo yendo al gimnasio, pero siempre me quedo pendiente de volver para enseñarle la foto a mi hija a Cano. Cano, mire la hija, mire qué linda, mire qué chulo, qué guau, todo lo que usted me dijo así, tal cual. Lamentablemente, el señor falleció hace 2 semanas. Es la parte triste. Una persona con mucha salud, muy querida. La funeraria estaba llena de gente de todas las edades. Y lo que me hizo recordar es que la vida es muy frágil y es un instante. Hoy en día estamos y era una persona que hacía mucho ejercicio. Imagínate, CrossFit ya a los 63, 64 años. Jugaba basquetbol y se fue. Lamentablemente. Entonces, eso me hizo recordar de un viaje que yo siempre he tenido soñado de hacer con mi papá, de llevarlo a la Casa de la Cascada. La Casa de la Cascada es una de las obras arquitectónicas más reconocidas en Estados Unidos, que es simplemente una casa que fue construida encima de una cascada. Ya tú te imaginas el reto arquitectónico, ingenieril que esto representó. Y mientras yo fui creciendo, siempre recordaba esa casa porque mi papá me la mencionaba mucho, del arquitecto Frank Lloyd Wright. Entonces, no quiero pasar otro año sin llevar a mi papá a ese viaje. Entonces, mi papá, gracias a Dios, tiene buena salud, tiene 67 años, pero no quiero que me suceda como Cano, de que siempre me quedé con las ganas de. Entonces, quiero hacer ese viaje en septiembre de este año, si Dios lo permite, llevar a mi hija Victoria, a mi esposa, para hacer un viaje familiar, porque realmente, y aquí el mensaje es, si usted tiene un viaje planificado con alguien que quiera hacerlo, no le dé mucha larga. Uno nunca sabe dónde está y cuándo no va a estar. Entonces, aproveche esos momentos porque realmente los viajes es lo que se queda. Y lamentablemente pasó eso, pero me hizo entender que tengo que hacerlo. Y no importa el tiempo, o sea, sí importa el tiempo, pero no importa el dinero. Pero no me quiero quedar como con esa gana de llevar a mi papá tanto al clásico como voy ahora, como a ver esa Casa de la Cascada. Entonces, es un viaje que tengo planificado para septiembre del año que viene también. Y espero que se logre. Entonces, aquí mi invitación es a los oyentes. Si usted tiene un viaje que tienen agenda ahí, siempre lo vive pateando, hágalo.
porque realmente eso es lo que uno se lleva y eso es lo que uno cuenta todo el tiempo. Sí, Pedro, qué testimonio tan bonito. Y digo bonito porque tú contabas lo del Señor y contaste ese lamentable final, pero yo sentí que Él era como la presencia de Dios acompañándote en ese trayecto, o sea, como Durante el esa embarazo de tu figura esposa. durante el embarazo de tu esposa, y mira, dejarte eso tan bonito de que te movilice a cerrar eso que quieres hacer con tu papá. Y sí, yo, por ejemplo, me pasaba lo mismo también con mi mamá. Con tu mamá de llevarla a Yo Europa. sentía que yo quería dedicarle un poco más de lo que uno puede hacer. Como que, bueno, si yo viajo y no sé qué, quiero también que ella sea parte de eso. Y era en parte un pendiente también que yo tenía. Y sí, la verdad es que eso no lo compra nada, y es realmente algo que se queda para toda la vida. Claro, y yo creo que lo difícil es tú quedarte con la sensación de Sí. vi o no me dio tiempo, no Sí. lo hice. Entonces, es una sensación muy difícil con la que uno tiene que aprender a vivir si no lo hace. Pero si usted está en el momento de que aún puede ejecutarlo, Sí. entre, compre, planifíquese y hágalo, porque realmente ya después que esos seres queridos no están, no hay vuelta atrás. Eso es así. Y bueno, ya para terminar, ¿cómo sería el recap de tu año en viajes? 2025, 3 países, contando el inicio de Turquía, 5, 6 ciudades, aprendizajes, planificarse, no subestimar el tiempo, entender cómo funcionan las cosas en cada lugar por los temas de los horarios, de cuándo cierran, de cuándo abre, y hacer esos viajes con esas personas que significan mucho para uno. Mi viaje con los amigos del colegio no lo cambio por nada del mundo. Los viajes que tengo planificados los quiero ejecutar porque quiero aprovechar el momento. Y aprendizajes también es que usted se planifica, y si usted se planifica, muy probable que el viaje le salga mejorcito, porque en los viajes pasa de todo. Entonces, eso ayuda como que uno pueda esperar las cosas que puedan salirse fuera de control, y eso ya uno tiene plan A, plan B, plan C y así sucesivamente. Y vuelvo y digo mi filosofía: quédese en un lugar tan bonito que le permita que toda la ciudad sea igual de bonita. Si usted se queda en un lugar feo, la ciudad le va a ver fea. Si usted se queda en un lugar bonito, usted va a ver la ciudad un poquito más bonita. Súper. ¿Y tu recap del 2025? El 2025 para mí fue un año de cumplir sueños. Salí del país a correr mi primer maratón, donde pude llevar a mi familia a Europa por primera vez, a mi mamá y a mis hijas. Un 2025 de 6 viajes, 7 países, donde conocí 3 nuevos destinos, y donde aprendí a soltar. También el hecho de viajar con niños, con personas más adultas, no es tan planificado, no es tan rush, no es con ese itinerario. Entonces sí me gustó mucho eso, de tener esa modalidad de viaje más relajada, que lo habíamos hablado aquí con muchos de nuestros invitados. Ok, preguntas flash para cerrar. ¿Cuál fue la experiencia más memorable del año? Correr el maratón de Berlín. Excelente. Algo que hicimos por primera vez. Ir a viajar por un concierto, que fue el concierto de Dua Lipa en Bogotá. Excelente. Una experiencia que nos hizo sentir vivos. Estar con mi mamá y mis hijas y mi esposo en París. Ok. ¿Qué experiencia nos cambió la perspectiva como viajeros? Yo creo que en sentido general soltar el itinerario. Okay. En esta ocasión, este año llegué a varios destinos sin haber planeado qué iba a hacer hoy, mañana. Okay. Y literalmente me levantaba, ChatGPT, dime qué puedo hacer hoy, ando con una familia de tal edades, ¿qué hago? Ok, excelente. Pedro, ¿cuál fue tu experiencia más memorable del 2025? El viaje en motor por España. ¿Qué hiciste por primera vez? Montar motor en otro país. ¿Qué experiencia dijiste? Wow, esto es lo máximo, estamos vivos. Comer tapas en San Sebastián, el País Vasco. ¿Y qué experiencia te cambió como viajero? ¿Qué experiencia me cambió como viajero? Viajar con amigos del colegio, de la infancia. Wow, qué chulo, sí. ¿Qué hotel o Airbnb, alojamiento, dijiste,
esto es una joya. Bueno, ya lo dijimos, el Hyatt Ziva o el Zilara en Punta Cana. ¿Comiste algo que te marcó? La tarta vasca en el País Vasco, en San Sebastián. ¿Qué quieres repetir? Un viaje en motor, pero ya en otra zona de Europa. ¿Y eso que quieres hacer por primera vez? ¿Qué quiero hacer por primera vez? ¿Qué viaje quieres hacer? Ahora sí. Está en mi lista, Londres. No me canso de decirlo. Lo voy a lograr. Y no será 2026, ¿verdad? Porque tenemos a Victoria, pero sí está dentro del top de los países que quiero visitar. Súper. Bueno, viajeros, esto ha sido todo por el 2025 y esperamos que nos sigan apoyando. Nosotros seguiremos trabajando para venir con mucho más en nuestra temporada del 2026. Muchas gracias. Recuerden de dar like, compartir para que nuestro contenido se siga esparciendo. Muchas gracias. Y déjennos aquí en los comentarios cuáles destinos o qué experiencias de viaje quieren que nosotros compartamos. Esto fue Soy Viajero Podcast. Hasta el próximo viaje.